No podemos dejar de lado las condiciones iniciales con las que nos hemos enfrentado, porque también la forma en la cual hemos resuelto esto hace que al argumento de que esta vez será diferente. Nosotros al momento de asumir nos enfrentábamos con lo que potencialmente era la peor crisis de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario cuando el Banco Central se quedó sin dólares y no le quedó otra que abrir y devaluar. La tasa de inflación se multiplicó por 6 veces. Nosotros veníamos viajando al 200%, nos íbamos a 1.200 de base y si era el doble, 2.400. La situación del Banco Central en términos de pasivos remunerados respecto de la base monetaria, la situación era bastante peor que la que tenía el Banco Central a inicios del 89, previo a la hiperinflación de Alfonsín, que terminó en el 5.000%, y que cualquier error hubiera detonado una crisis de proporciones muy difíciles de imaginar, pero que a la luz de lo que fueron cada una de estas crisis no resulta complicado imaginarse que por lo menos la pobreza se hubiera duplicado. Por lo tanto, hubiéramos estado en niveles por lo menos del 90% o un poco más y con seguramente la mitad de la población indigente. En ese sentido, en la primera semana de diciembre los precios venían viajando a un 1% diario, que es 3.700% anual. Cuando ustedes miraban la segunda semana, había habido una aceleración y los precios empezaron a viajar al ritmo de 7.500. Claramente teníamos que terminar, era con la inflación. Acá, sin lugar a dudas, es clave siempre tener un buen diagnóstico y afortunadamente, gracias a ese enorme equipo que tengo, que lidera Toto Caputo, digamos, pudimos darle un golpe certero desde el primer momento. Porque esa propia definición de suba generalizada de los precios es lo que permite que algún trasnochado crea que esto se arregla con controles de precios, cuando eso no funcionó nunca en la historia de la humanidad. Y si hay un lugar donde no funcionó nunca fue en Argentina también. Los déficits gemelos. Piensen que cuando un país tiene 4% del PBI de déficit gemelos es una alerta amarilla, 8 es una alerta roja porque van camino a pegarse una piña. Nosotros teníamos 17, más o menos para tener un orden de magnitud desde el desafío. Ahora, de esos 17, 15 estaban en el sector público, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Entonces, básicamente la idea era, atacar el problema del sector público y atacar el problema del Banco Central. Y es que en ese contexto nosotros desarrollamos el programa del déficit cero. Eso que parecía virtualmente imposible, que no se podía ajustar más que un punto por año, que no lo íbamos a lograr nunca. Nosotros lo logramos en el primer mes de gestión. Ahí empezaron a cuestionar sobre la calidad en lugar de reconocer que se equivocaron los econochantas mandriles, empezaron con que no, tiene mucho de licuadora y tijerita y todas esas cositas, que no son herederos de Adam Smith seguro. Yo sí, ellos no. Lo primero que hicimos fue reducir el número de ministerios de 18 a 9, hoy ya tenemos 8 ministerios. Además, se eliminó de cuajo la obra pública. Decían que era imposible tocar la obra pública. Claro, porque de ahí roban los políticos. Y nosotros, como sí estamos dispuestos a hacer un gobierno de gente honesta, lo primero que cortamos fue la obra pública. Otra cosa que decían que era imposible tocar, porque era un gran curro entre los políticos, eran las transferencias discrecionales a las provincias. En general, lo que se trataba de hacer era hacerle esas transferencias a aquellas provincias con las contabilidades más opacas posibles, justamente para que de esa manera pudieran robar. Naturalmente, las transferencias discrecionales a las provincias afuera. Otra cosa que decían que no se podía hacer era tocar empleados públicos. Llevamos echado casi 50.000 empleados públicos, sino que además, cada vez que se cae un contrato,
en la mayoría de los casos no se renueva. Otra cosa que hicimos y que también parecía imposible era la eliminación de los intermediarios, es decir, sacar del medio a los gerentes de la pobreza. Esta fue una de las batallas probablemente de las más duras que tuvimos que dar. Por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Teníamos que lograr que los sectores más vulnerables, entonces era muy importante darles contención. El problema es que no había plata, entonces ¿de dónde íbamos a sacar los recursos? Es cierto que también apuntamos un ajuste de 5 y sobrereaccionamos y hicimos un ajuste de 7 y después pudimos ir recomponiendo otras partidas, pero acá era clave, también era lo que fogoneaba y alimentaba los piquetes, que también decían que era imposible terminar con ellos y que gracias a esta medida y al protocolo antipiquete de esa maravillosa ministra que tengo, que es la doctora Bullrich, hoy vivimos en una Argentina que no tiene piquetes. Y ahí era cuando les sacaban la mitad del plan. Entonces, de repente tenían 2 planes y un plan se lo tenían que dejar, digamos, a las hordas piqueteras para que justamente pudieran, digamos, seguir cobrando el plan. ¿Y cómo era la prestación? Llevar los cupones que le daban en las marchas, que constara que habían estado en las marchas. Una de las cosas que nosotros hicimos es quitamos la obligación de esa prestación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las personas no estaban obligados a ir a dar cuenta de que habían hecho algo y por ende, sin que nosotros giráramos un solo peso más, se le duplicaron los ingresos en el medio del ajuste. Eso le quitó recursos a los piqueteros, a los gerentes de la pobreza. Por eso era tan importante tener rápido el protocolo antipiquete y por eso era muy importante lo que pasaba en la primera batalla que íbamos a tener. Y en ese contexto, el sistema de transporte, en lugar de usarlo para hacer campaña negativa, como hizo Massa durante toda la campaña diciendo todo tipo de aberraciones, que es hasta el día de hoy que tengo que seguir explicando que son mentiras, como por ejemplo que voy a arancelar las universidades o que las quiero cerrar o que las quiero privatizar. Es decir, entonces utilizan toda esa campaña negativa para que no los auditen. Entonces la pregunta es que yo les haría es, ¿ustedes están a favor de los chorros y que no los auditen y que utilicen las universidades para afanar con la política? Porque esa es la pregunta. Ni las universidades no van a ser privatizadas, van a seguir siendo públicas y no aranceladas. Lo único que queremos hacer es auditarlas. Y sin embargo tengo que seguir respondiendo por esto. En ese contexto puso una línea de denuncias para que no se dejaran extorsionar. Sacamos 18.000 efectivos a la calle y a partir de ese día se terminaron los piquetes en la Argentina. Si ustedes quisieran evaluar un proyecto van a estar mirando el flujo de fondos. Ahora, flujo de fondos maravilloso, pero ustedes, digamos, pueden tener un negocio fenomenal, pero si después viene el Estado o un gobierno y los expropia, digo, el mecanismo no funciona. Es decir, es muy importante, probablemente una de las instituciones más importantes, digo, junto al respeto a la vida y a la libertad, es el derecho de propiedad. No por nada, las sesiones de este año, nosotros dijimos que era la vida, la libertad y la propiedad. Y acá la propiedad privada se va a respetar a rajatabla, porque eso lo que va a permitir es que los ahorristas puedan ahorrar y van a ser defendidos. De hecho, la forma en la cual nosotros desarmamos la situación del Banco Central fue respetar el derecho de propiedad. Al margen de la señal negativa que implicaba estar cediendo en los números fiscales y que al mismo tiempo implicaba ser doblegados por los corruptos, porque el problema es que no quieren ser auditados. Pero dijimos, bueno, vamos a hacer la cuenta, ¿qué pasa? Entonces sacamos la cuenta
Y era, en un ejercicio nos sostenemos y nos aferramos a nuestra política fiscal y pago todos los costos políticos. Lo otro que les debería quedar claro es que esta gente no está defendiendo ni la universidad ni los intereses de los argentinos, que lo único que quieren es defender sus choreos y terminar llevándose puesto a un gobierno que los obliga a trabajar, decentemente y dejar de chorear con la política. Cuando haya crecimiento, y el crecimiento se va a dar cuando ustedes decidan ponerse al hombro su rol de emprendedores y salir y ganar el mercado. Y eso es lo que nos va a traer prosperidad a todos. Así es que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo!